Muchas veces se piensa que por llegar al profesionalismo en cualquier disciplina deportiva se ha cumplido la gran meta, que el camino será mucho más tranquilo y que el destino nos ha puesto la vida en una canasta de oro solo para tomarla y comérnosla. Sin contar que esa avaricia podría mandarnos al infierno en cuestión de segundos. En esta ocasión presentaremos una historia totalmente desgarradora, pero que dejará un gran aprendizaje para todos aquellos que ven y comparten este video. Porque la vida de José Carmona muestra la otra cara de la moneda del box, debido a que su historia fue un vaivén de desgracias, pues pasó de ser ese típico niño de escasos recursos que después de muchos esfuerzos y sacrificios empezaba a figurar en el mundo del boxeo, con un futuro prometedor, a cobrar un rumbo trágico y tal vez de forma permanente debido a que su salud no presenta la mejoría que su familia hubiese esperado con el paso de los años, a su cuerpo maltrecho por los golpes en el ring y del tiempo. A este boxeador le cuesta mucho trabajo reaccionar y al parecer necesita más que un milagro para levantarse por su propio pie, pues su vida jamás será la misma. Prepárate, porque hoy te traemos algo que muy pocas veces se ha visto en el boxeo, una historia que puede mirarse como la trayectoria de un disparo al aire, que primero agarra vuelo hasta llegar a su punto máximo para después caer, precipitarse a toda velocidad hasta azotar contra el suelo para destrozarse por siempre. Es por eso que hoy te presento el terrible infierno que vive el boxeador José Carmona. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Es común que muchas historias en el mundo del boxeo provengan del barrio bajo, debido a que en las calles se viven los sucesos más crudos, esos que se vuelven combustible para aquellos que eligen la vida sobre el ring, porque es difícil que la comodidad y los lujos alimenten el hambre que este deporte necesita. Para ser boxeador se necesita sufrir y sufrir en serio. La historia de José Carmona inicia en uno de los rincones menos favorecidos en Colombia, en una de las colonias más pobres del pueblo de Cartagena, un lugar donde las calles son de tierra y los barrios tienen muchas carencias. Es importante recalcar su origen porque más adelante su deseo por sobresalir y de abandonar la pobreza fueron los factores decisivos para aceptar la pelea contra el travieso Arce. Una pelea que nunca debió llevarse a cabo. Su padre relata que desde que era un niño, su hijo traía el box en las venas, era un gallito, que destilaba ansias por ser pugilista, ya que tras acabar sus clases de primaria, el niño se iba directo a los entrenamientos a pesar de que aún no contaba con la edad mínima requerida. Pero eso jamás importó, pues desde los 9 años tenía tatuado su destino en la frente y la convicción de que su futuro estaba en el ring. Para su padre, el hecho de que José se inclinara por el box era una gran noticia, ya que al vivir en los barrios bravos existe el riesgo de tomar decisiones equivocadas y terminar en caminos erróneos de la mafia y de lo mal habido. Por lo mismo, José Carmona padre sintió un gran alivio cuando su hijo le confesó su gran pasión por el pugilismo, porque además de ser un gran deporte, el camino del box le ofrecería una oportunidad real de salir de esa losa tan pesada que es la pobreza. Su debut sobre un ring fue a los 12 años. José no demostró tener la misma seguridad que tenía en los tiros que se aventaba en la calle, pues se mostraba un tanto nervioso y ciertamente asustado. Cuando de pronto, a esa edad, en ese momento, sintió algo que jamás había percibido en su vida. A lo mejor era adrenalina o una emoción descontrolada, pero desde ese momento supo que ese era su mundo. Se había dado cuenta que su futuro estaba frente a él. Con el paso del tiempo y antes de volverse un peleador profesional, José tuvo el privilegio de formar parte de la selección Bolívar de box. Antes de cumplir los 18 años, ya traía a sus espaldas 314 peleas con un total de 306 victorias y solo 8 derrotas. Colombia tenía en José Carmona algo más que una simple promesa. A pesar de ser un muchacho flaco y alto, era también un tipo fuerte, con buen ritmo y con una muy buena pegada.
El cartaginense estaba a punto de ir por todas las canicas y su larga pero corta trayectoria en lo profesional le hablaba de hacer historia. Su padre nunca quitó el dedo del renglón y siempre le insistió en que se aplicara en la escuela, que no todo el mundo tenía el privilegio de materializar sus sueños y que lo mejor para él sería tener una segunda opción en caso de que la vida no le regalara la oportunidad de llegar al profesionalismo o que su carrera fuera corta. Pero no, José Carmona no se veía en ningún otro lugar que no incluyera un ring y un gimnasio para entrenar. Soñaba con algún día llegar a pelear en la ciudad que nunca duerme ante miles de gargantas que vitorearan su nombre, de facturar los millones y por fin capitalizar lo que para él era su única alternativa. Porque a decir verdad, el cartaginés siempre supo que su lugar estaría en el boxeo profesional. Nunca dudó de sí mismo, nunca se vio haciendo algo distinto al boxeo, porque su vida ha estado dedicada al pugilismo y solo necesitaba de una oportunidad real que lo colocara en el radar, en el protagonismo. En ese pequeño círculo de boxeadores que materializan el sueño de todo pugilista, el de cobrar millones por cada pelea y alcanzar la gloria, la fama y la fortuna. A veces, el ser pobre y tener la dicha de escalar a pasos agigantados nubla la mente y una decisión puede volverse del golpe de suerte a luchar por la vida o por la muerte. Era el final de noviembre de aquel fatídico 2013. José Carmona tenía un récord de 22 victorias y 3 derrotas. Era la segunda vez en su carrera que salía de su natal Colombia. En la primera, había caído en Querétaro ante el mexicano Andrés Gutiérrez. Y esta segunda vez se le presentó la gran oportunidad de su vida en la ciudad de San Luis Potosí. Por donde se le viera, lo que le cambió la vida a Carmona le ofrecía un combo ganador irresistible. La pelea contra el travieso Arce no era de campeonato, no se jugaba nada, era una simple exhibición en un peso pluma. Pero generaba mucho morbo por todo lo que representaba para el mexicano, pues era el flagrante regreso al box, después de un año de retiro, pues en su último combate había perdido ante el filipino Nonito Donaire. Todo estaba preparado de último minuto, pues el manager de Carmona convenció a su pupilo de enfrentarlo. Si le ganaba, podría retirarlo, le había dicho. Eso le hizo ambición al colombiano, mientras que para un Carmona de 24 años era mucho más que una pelea express. En realidad, esa batalla terminó sirviendo para que un cartucho quemado sanara su ego. Sin embargo, para el colombiano era la posibilidad real de colocarse en el radar internacional, una escala mucho más cercana a las peleas en los Estados Unidos, esas peleas bien pagadas con las que soñaba todas las noches. Una clave para entender el resultado de esta pelea tiene que ver con la preparación que ambos tuvieron previo al duelo. Pues primero, el regreso del travieso estaba pactado contra el brasileño William Prado, pero un accidente en moto lo evitó. Eso fue el 7 de noviembre. Luego, el 12 de ese mismo mes, se dijo que el ruso Caro sería el oponente, pero este mandó a decir que estaba físicamente indispuesto. Ese mismo día, el travieso encontró a un soñador Carmona. La pelea se pactó 4 días antes del combate. Por un lado, el colombiano contó con menos de 2 días para preparar el combate, ponerse a punto físicamente y estudiar al travieso. A eso se le sumaron las 12 horas de viaje que Carmona vivió desde Bogotá hasta la Ciudad de México. Meses atrás, este pugilista se había preparado para una pelea que fue cancelada y el chico regresó a la vida común y corriente. Con fiestas, amigos, no sabía en ese entonces que se le presentaría una revancha para subsanar aquella querela cancelada. Otro punto importante que tiene que ver con el tema es la altura, ya que no es lo mismo vivir y entrenar en Colombia que llegar a México con el tiempo encima como para tener una cierta aclimatación. Cualquiera sabe que alguien que vive en la costa la padece mucho al practicar alguna actividad física en ciudades que están a cientos de metros sobre el nivel del mar. En un inicio de la pelea, Jorge el Travieso Arce le cedió el centro del cuadrilátero a José Carmona. El mexicano recorría sobre el ring pegado a las cuerdas. El colombiano era quien buscaba llegar a su rival, quien extendió más golpes, pero esa era una simple estrategia del veterano para cansar a su rival. Al finalizar el primer round, el público abuchó al boxeador visitante después de que éste lanzara un golpe al travieso cuando la campana ya había sonado.
Este golpe era la forma en la que el visitante dejaba ver que venía a buscar la pelea y haría todo por conseguir la victoria y catapultarse hacia la cima de su carrera. El segundo round se fue para el sudamericano, quien colocó los mejores golpes y mostró en repetidas ocasiones que con su upper podría dañar al mexicano. El tercer asalto fue una repetición del anterior. Arce buscaba la iniciativa, pero el colombiano fue más inteligente y aunque intentó menos, conectó mucho más golpes de poder que en su mayoría fueron en contraataque. Pero a partir del cuarto round, la debacle comenzó. Quien recibió más golpes fue Carmona y visitó la lona en 2 ocasiones. El quinto round fue para el mexicano, para el boxeador que casi no recibió golpes y que atacaba de forma asfixiante a su rival. Fue en ese asalto donde José recibió uno de los primeros golpes contundentes en la sien. Lo preocupante es que no solo la esquina mexicana apabullaba a su rival. Lo sorprendente era ver a un tipo 10 años más joven que el travieso, con menos energía que el veterano. El cartaginense había perdido velocidad y reflejos. En el séptimo round, el travieso estableció su autoridad, dio cátedra de cómo meter el upper y conectó en repetidas ocasiones en la cabeza del colombiano. En el octavo asalto, Carmona visitó la lona, pero no fue en el desarrollo ordinario de la pelea, ya que el referee los había separado para darles algunas indicaciones. La pelea se reanudó. Arce fue por Carmona, tiró un golpe que se fue de largo. El referee los volvió a separar y a pedir distancia, y en ese momento Carmona resbaló en la lona y cayó en cuatripedia. En este punto, hacemos un paréntesis para mencionar que Carmona encaró este conflicto en franca desventaja. Su cuerpo no estaba apto ni mucho menos entrenado para la pelea. Además, sufrió los estragos de la altura y previo a ella le había dicho a su entrenador que tenía náuseas. En ese momento, y antes de que recibiera la estocada final, podemos visualizar que mucho antes que el travieso lo mandara al hospital, el colombiano había perdido la pelea por una serie de malas decisiones y de una ambición descomunal. Porque no supo decir que no y por temor a perder el dinero ganado, tampoco se retiró de la pelea por voluntad propia. No entendería que perdería más de la bolsa que ganaría en esa noche a un largo plazo, además del sufrimiento que provocaría a terceros y a él mismo. Después de caer en cuatripedia, José Carmona se levantó y tan solo escasos 10 segundos le bastaron al travieso para mandarlo a la esquina del ring con un par de golpes, sacarlo de la misma esquina con otros 3 o 4 golpes en la cabeza y el rostro y terminar con él antes de que el referee terminara la pelea. El travieso corrió a la esquina contraria a festejar, a subirse a las cuerdas, levantar las manos y proclamar su regreso. La arena estaba vuelta loca. El público estaba entregado al travieso, le festejó cada uno de sus golpes y acompañó los últimos segundos del combate con el grito "Travieso, travieso". Mientras tanto, en la otra fría y gris esquina, la cabeza de José Carmona, completamente aturdida por los golpes de Arce y los gritos de un foro lleno, lentamente se rompía. Y lo anterior no es metáfora. La cabeza del cartaginense tenía un daño severo derivado de un traumatismo cráneoencefálico y requería atención médica inmediata. El colombiano estaba sentado contra la esquina del ring, con los brazos sobre las cuerdas, con la mirada perdida tras haber recibido más de 12 o 13 consecutivos porrazos en el cráneo en un tiempo menor a los 10 segundos. Y así de crudo es este deporte. Mientras el ganador levantaba los brazos en señal de victoria, el perdedor salía del ring en camilla, casi desvanecido, con un collarín en el cuello y con un futuro negro por delante. Todo boxeador sabe que un mal golpe en una fracción de segundos puede acabar con una pelea, con una carrera y hasta con la vida de alguien. Hay muchas historias sobre boxeadores que pierden todo, pero ninguna más cruel que la de José Carmona, porque se han dado casos de personas que mueren en pleno combate, también de pugilistas que salen de su pelea con lesiones permanentes, pero ninguna con el contexto de la lesión de José Carmona, un traumatismo cráneoencefálico que lo llevó al coma, a una parálisis de sus miembros inferiores y a una pérdida del habla y su capacidad motora para comunicarse, ya que hasta la fecha, casi 8 años después, solo es capaz de pronunciar sonidos guturales y la palabra amén.
La diferencia de esta historia y muchas otras que terminan con el deportista en el hospital es que José Carmona no tenía los recursos para enfrentar el infierno que se encontró en México, todo por la añoranza de salir de la pobreza. Afortunadamente, la familia de Carmona no se arrugó y desde el primer momento encararon esto con fortaleza y apoyándose para todo en Dios. A los pocos años de la noche trágica, Jorge el Travieso Arce le llevó al colombiano un sobre con $10,000 americanos, un gesto del mexicano que fue muy bien recibido por el público del box. Además, el Travieso escribió un libro sobre este incidente y compartió las regalías con Carmona. Vale la pena mencionar que en muchos videos aparece el papá de José Carmona dando rehabilitación a su hijo, cargándolo en una cama para hospital que tienen en su cuarto y que al parecer es uno de los lujos que hay en esta casa. Su padre se ha dedicado todo el tiempo a él, le ha ayudado a que no se le atrofien los huesos y los tejidos. Diariamente realizan movimientos que forman parte de una rehabilitación, pues el deseo de ver a su hijo salir de este infierno ha sido su mayor anhelo y quizá será el mejor regalo que haya tenido en su vida. A pesar de no contar con los medios económicos, con los aparatos y sobre todo con los conocimientos necesarios, hace un trabajo de recuperación admirable y excelente, porque no duda que su hijo va a regresar a ser quien era. Va a cambiar esos sonidos guturales por las bromas que solía hacerle y quizá no vuelva a pelear jamás. Pero con el tiempo, quizá logre que al menos lo acompañe a pescar. José Carmona no se rehabilita con los aparatos apropiados ni en el lugar adecuado para el trabajo físico con personas que están capacitadas para sacar a las personas de lesiones desastrosas. Está en una casa muy humilde y con muchas carencias, cerca del mar, donde don José Carmona padre se gana la vida pescando. La esposa y los hijos no viven con José, ya que su esposa lava ajeno para poder ser el sostén de su familia y no tiene la fuerza para darle la rehabilitación que le da su padre, quien en todo momento se convirtió en un ángel para ella y para su esposo. Además, Carmona tiene 3 hijos y no se cuidan solos. Es por eso que la vida se ha tornado muy complicada para la gran promesa del box colombiano, quien por firmar una pelea donde no tenía condiciones ni oportunidad de ganar, sufrió las consecuencias perpetuas de una mala decisión. Ahora, más allá de no poder darle a su familia el sustento que una paternidad responsable exige, también ha influido en la vida de sus padres, quienes tienen cada vez menos recursos para subsistir, porque don José Carmona padre no trabaja lo que él quisiera porque la rehabilitación de su hijo demanda mucho tiempo, y ha sido tanto su amor y dedicación que después de muchos años ha logrado que su campeón dé algunos pasos mientras lo sujeta. Hoy, Carmona pasa la vida rodeado por el amor de su familia. Después de 8 años se puede sostener en una silla mecedora, puede cargar a sus hijos. Con apoyo de su padre, puede dar algunos pasos y está vivo para gozar del mayor tesoro que siempre tuvo y por el que estuvo dispuesto a darlo todo: el amor de su familia. A 8 años de esa terrible pelea, Carmona lucha ya no por salir de la pobreza como cuando tenía 24 años, sino por seguir viviendo sin importar lo humilde que sea. Para él, recuperar sus condiciones motoras serán el mejor premio que haya logrado obtener en toda su vida, algo que el dinero jamás podrá comprar. Pero dime, si hubieras estado en el lugar de José Carmona y con sus necesidades, ¿hubieras aceptado esa pelea contra el Travieso Arce? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.